Bienvenido a Hazak Bematz, esfuérzate y sé valiente. En este video vamos a explicar cómo cambió el día de reposo del séptimo día al día primero que hoy conocemos como domingo. En el video anterior vimos que el crecimiento de la fe de Yeshua estaba acompañado de la observancia de Shabbat, que es el cuarto mandamiento de la Torá. Entonces, ¿en qué momento cambió esto? ¿Por qué en la actualidad se guarda el domingo en la mayoría de las iglesias? ¿El cambio fue autorizado por el Creador? Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. ¿Quién cambió el día de Shabbat? En este video vamos a comenzar la historia mencionando un periodo que se le llamó la época de la persecución, que abarca el siglo I y el II. En esa época se estaba presentando un crecimiento importante en el número de creyentes en Yeshua, tanto gentiles como judíos. La historia registra que los primeros siglos fueron un periodo muy difícil para los creyentes en Yeshua, puesto que se presentaron un total de 10 persecuciones registradas históricamente que fueron creciendo en brutalidad. Estos primeros 2 siglos fueron tiempos de persecución por parte del Imperio Romano que veían una amenaza creciente en los creyentes de Yeshua y los llamaban despectivamente como cristianos o cristos pequeños, que rechazaban adorar a dioses paganos y los veían como rebeldes políticos. Durante este periodo ser cristiano se volvió ilegal. Cuando alguien era acusado de serlo, debía maldecir a Yeshua y hacer una ofrenda a los dioses romanos o sería ejecutado. Aquí se ordenó la quema de iglesias y la quema de volúmenes donde aparecen recopiladas oraciones de las escrituras. Se prohibió también a los cristianos reunirse y se decretó la pena de muerte para los creyentes de Yeshua. Durante estas persecuciones, los creyentes en Yeshua llamados cristianos fueron quemados, arrojados a los leones, torturados de manera pública y los mataban de una forma cruel. Así lo anticipaba Yeshua cuando dijo en Mateo 24:9: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Las persecuciones acabaron en el año 311 mediante el edicto del emperador Galerio, el edicto de tolerancia de Nicomedia, por lo que se decretó el término de la persecución y la iglesia pasó a considerarse una religión lícita. Este evento fue el antecedente del edicto de Milán y de una cadena de acontecimientos que llevaron al cambio oficial del día de reposo al día domingo. En el año de 313 se promulgó el edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo. Estableció la libertad de religión en el Imperio Romano. Edicto de Milán 313. Hemos decretado que tanto todos los demás cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta y religión, que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan. Con el Edicto de Milán comenzó un nuevo periodo, la paganización de la Iglesia. Significó el fin de la persecución cristiana, hubo un incremento del cristianismo en Roma, el cristianismo comenzó a adoptar prácticas del paganismo, Constantino mandó a construir iglesias grandes y esplendorosas. Esto tuvo como resultado una gran expansión de la iglesia cristiana y le concedió un estatus de legitimidad al igual que la religión romana. Entonces teníamos por un lado grupos de creyentes que celebraban el día de Shabbat siguiendo el mandamiento de la Biblia y el ejemplo de Yeshua, y por otro lado gentiles romanos que adoraban en el día del Señor Sol Invictus, compartiendo un mismo entorno. Esto motivó que cada vez más gentiles que veneraban el Día del Sol comenzaran a creer en Yeshua, así que además de reunirse en Shabbat, también levantaban adoración al Sol. Esta tolerancia del paganismo dentro de la fe cristiana llevó al cambio oficial del Shabbat al día domingo en el año 321. Constantino I el Grande decretó que el Día del Sol Invictus sería observado como día de reposo civil obligatorio. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable Día del Sol. Se decretó que el Día del Sol sería observado como día de reposo, refiriéndose a Sol Invictus, divinidad solar del Imperio Romano. El Día del Sol no es para Constantino un día específicamente cristiano, tiene un doble rostro, cristiano por un lado, pagano por el otro, y cada uno puede hacer uso de este según sus convicciones.
La retención del antiguo nombre pagano Dies Solis, Día del Sol o Domingo, por el festival cristiano semanal es en gran medida acreditado a la unión del sentimiento pagano y cristiano, con lo cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, como el venerable Día del Sol. Esta fue una acción de sincretismo, esto es, intentar unir dos ideas opuestas, conciliar, fundir doctrinas distintas, comenzando a adorar a Dios con costumbres paganas, yendo en contra de la voluntad del Creador. Veamos qué dice la Biblia. Jeremías 10:2. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ezequiel 11:12. Y sabréis que yo soy Adonai, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero enfatizar que el cambio al día domingo no fue una inspiración divina, ni fue enseñado por Yeshua o los apóstoles. No vamos a encontrar un solo versículo que autorice este cambio. Determinar la observancia del domingo fue un decreto del ser humano y legítimo desde la perspectiva de la Biblia. Revisando la historia, al parecer las imposiciones de Constantino tuvieron más peso en Roma y Alejandría, mientras que en otros lugares prevalecía el Shabbat entre los creyentes. Así dan testimonio Sócrates, Escolástico y Sosomeno, historiadores de la Iglesia. Sócrates Escolástico, 305 al 439, porque casi todas las iglesias alrededor del mundo celebran los misterios sagrados, el Shabbat de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, de acuerdo con alguna tradición antigua, no bíblica, han cesado de hacerlo así. Los egipcios que viven cerca de Alejandría y los habitantes de Tebas tienen sus asambleas religiosas en Shabbat. Salaminio, Hermias, Sosomeno. La gente de Constantinopla y casi todos los demás lugares se reúnen en Shabbat, como también durante el primer día de la semana, costumbre que no ocurre en Roma o Alejandría. San Jerónimo de Estridón, que vivió entre el año 340 y 420, fue traductor de la Biblia al latín y es considerado padre de la Iglesia Católica. Él escribe: los paganos lo llaman el Día del Sol y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo y en ese día amaneció el sol de justicia. La realidad histórica es que en el día domingo era venerado el dios Sol. De nuevo, se trata de un pensamiento que justifica el culto en domingo, pero va en contra de lo establecido por el Creador. Luego, en el año 325, en el Concilio de Nicea, sucedió otra violación directa a la Torá del Creador, y fue el cambio de fecha de la celebración de Pesaj. En la Escritura, el Creador establece celebrar el día Pesaj o Pascua en el 14 de Aviv, así lo leemos en Levítico 23:5. En el mes primero, Aviv, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Adonai. Un 14 de Aviv fue el día en el que fue clavado Yeshua en el madero, siendo el Cordero de Pesaj que quita los pecados del mundo, cumpliéndose así el propósito de la celebración de Pesaj para el pueblo hebreo. Año 325, el Concilio de Nicea. Se fijó la celebración de Pesaj como el primer domingo después de luna llena, tras el equinoccio de primavera, paganizando la celebración bíblica y llevarla al domingo. Hay evidencias que muestran que muchos creyentes aún seguían guardando el día de Shabbat en los siguientes siglos en diferentes territorios fuera de Roma y Alejandría. Varios historiadores de la Iglesia recaban información que ayudan a rastrear el Shabbat aún en el siglo IV. El Canon 26 del Concilio de Elvira revela que la Iglesia de España durante esa época guardaba Shabbat, el séptimo día. En cuanto al ayunar cada Shabbat, resuelto, que se corrige el error de ayunar cada Shabbat. Esta resolución del concilio estaba en directa oposición a las regulaciones que en la Iglesia de Roma se había llevado a cabo, de imponer ayuno el día de Shabbat con el fin de humillarlo y hacerlo parecer repugnante a la gente. Ambrosio, el celebrado obispo de Milán, dijo que cuando él estaba en Roma ayunaba en el Shabbat, pero cuando estaba en Milán no ayunaba. Esto dio lugar al proverbio: cuando estás en Roma, compórtate como Roma.
San Anastasio, obispo de Alejandría, afirma que se reunieron en Shabbat no porque fueron infectados en la menor forma con judaísmo, sino se reunían en el día Shabbat para adorar a Yeshua, el Mesías, el Señor del día de reposo. En la iglesia de Milán, en ciertas cosas, seguían a la iglesia del Oriente. Parece que el Shabbat se mantenía en alta estima y unido con el domingo. Los cristianos primitivos fueron muy cuidadosos en la observancia del Shabbat o del séptimo día. Todas las iglesias orientales y la mayor parte del mundo observaban el Shabbat como una festividad. Recordemos que estos registros históricos están hablando del siglo IV. En Persia, la queja contra los creyentes en Yeshua era: ellos menosprecian nuestro Dios Sol, tienen servicios divinos en Shabbat y profanan el suelo sagrado al enterrar en él a sus muertos. Esto nos muestra que creyentes seguían guardando Shabbat en el siglo IV, lo que llevó en el año 363 a prohibirse toda práctica que parezca judía, especialmente Shabbat. Y esto sucedió en el Concilio de la Odisea. Año 363, el Concilio de la Odisea. El Canon 16 dice: los evangelios serán leídos en Shabbat junto a otras escrituras sagradas. Esto nos muestra una evidencia de que en el siglo IV aún se seguía estudiando la Torá en el día Shabbat, tanto que tuvieron que imponer que también los evangelios fueran leídos en el mismo día en el que se leía la Torá. Esta imposición se dio porque la costumbre era leer el Antiguo Testamento en Shabbat. Era costumbre de la iglesia guardar este día de Shabbat en varias partes como conmemoración de la creación. El guardar Shabbat en el siglo IV significó reunirse para leer las escrituras, pero ya no se podía descansar de las labores. Esto por el Canon 26. Los cristianos no podrán judaizar o mantenerse perezosos en el Shabbat, sino que deberán trabajar en ese día, pero en el día del Señor que ellos honran especialmente y como cristianos, de ser posible, deberán abstenerse de trabajar en dicho día. La interpretación de judaizar era aquel que promovía lo que parecía judío, como la circuncisión, toda la ley de Moisés, los 10 mandamientos, las fiestas judías, como ellos les llamaban, que realmente son las fiestas del Creador según la Biblia, creando una hostilidad contra estos mandamientos dentro de la iglesia cristiana. También impusieron que el día de Shabbat fuera un día de trabajo, rompiendo con el mandamiento del Creador. Los judíos y los creyentes de Yeshua que guardaban a un Shabbat serían considerados anatemas, malditos, excluidos y rechazados. En Apocalipsis 3, 15-16 dice sobre la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Concilio de la Odisea concedió a la Iglesia Católica la autoridad universal sobre todas las iglesias del territorio romano, lo que llevó a la homologación del día domingo como día de adoración, siendo el fin del día de Shabbat entre los cristianos. Catecismo católico. ¿Cuál es el día de reposo? El día de descanso es el Shabbat. ¿Por qué observamos el domingo en vez del Shabbat? Observamos el domingo en vez del Shabbat porque la Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto lo dice la misma Iglesia Católica. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta profecía de Daniel está totalmente relacionada a lo que hemos visto. El sistema de Roma, el cuerno pequeño, especialmente a través de la Iglesia Católica Romana, han cambiado la ley y los tiempos. ¿Qué leyes han cambiado? Bueno, han cambiado la Torá, han cambiado la ley, y es evidente en los 10 mandamientos. Cambiaron el segundo mandamiento que dice no hacer imagen ni semejanza. De hecho, lo desaparecieron. El tercer mandamiento pasó a ser el segundo, y el tercero, por muchos años en la iglesia, quedó como santificarás las fiestas, en lugar de acuérdate del día Shabbat. Luego se dividió el 10º en 2 para completar los 10 mandamientos. En 1566, el Concilio de Trento se decretó a la Iglesia Católica la autoridad de cambiar el día de reposo al primer día de la semana. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. La Iglesia fue añadiendo doctrina sobre el domingo expresado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el fundamento de los aspectos doctrinales de esta religión. Te quiero mostrar parte del Catecismo en su tercera parte, que se llama La vida en Cristo, los siguientes postulados.
Catecismo de la Iglesia Católica, postulado 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Postulado 2177. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Postulado 2180. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Postulado 2185. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. Aún esta filosofía del catolicismo se escucha por pastores cristianos que creen que el Shabbat es un mandamiento para los judíos. Y estos pastores cristianos, sabiéndolo o no, defienden la postura de la Iglesia Católica. Vamos a ver de dónde nacen estas iglesias cristianas. En el siglo XVI se presenta un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania por parte de Martín Lutero, que dio origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación Movimiento Protestante. Gracias a una serie de reformas que llevó a la Iglesia a regresar a muchos de los fundamentos de la Biblia que se habían perdido por años de tradiciones y mandamientos de hombres, surgieron ramas protestantes como los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, los bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales. Pero la mayoría sigue celebrando el culto en el día domingo. Es una reforma incompleta. Las iglesias cristianas evangélicas de la actualidad tienen su origen en el movimiento protestante de Martín Lutero. Sin embargo, la reforma quedó incompleta porque muchas prácticas que se llevan a cabo tienen su origen en la Iglesia Católica y no en la Escritura, como la Santa Cena, las celebraciones paganas como San Valentín o Navidad, Día de las Madres y, por supuesto, la celebración del día domingo, entre otras. Será interesante saber qué opina Martín Lutero sobre el Shabbat. Él escribe: la naturaleza exige que las personas y los animales descansen un día a la semana, pero el que desea hacer de este día de reposo una ley positiva, una obra de Dios, debe adoptar el Shabbat, el sábado, y no el domingo, pues el Shabbat fue determinado a los israelitas y no el domingo. El mismo Martín Lutero, padre de todo el movimiento protestante, escribió que el día de reposo legítimo es el séptimo día. También vemos esto en el siguiente texto que está en la obra Confesión de Augsburgo, que se trata de la primera exposición oficial del protestantismo, redactados en 1530 y es uno de los textos básicos de las iglesias luteranas. Ellos, los católicos, alegan que el sábado fue transferido al domingo, el día del Señor, lo que es contrario al decálogo, los 10 mandamientos. No hay ningún ejemplo mayor de prepotencia que ese cambio del día de reposo. Con eso, ellos dicen cuán grande es el poder y la autoridad de la Iglesia Católica Romana, pues ella cambió uno de los 10 mandamientos. El padre de la Reforma Protestante declara como ilegítimo el cambio del día de reposo e incluso el cambio se atribuye a la prepotencia de la Iglesia Católica al actuar en contra de los mandamientos del Creador. Pero las iglesias protestantes, evangélicas, siguen observando el domingo como una herencia de la costumbre romana. La misma Iglesia Católica lo expresa así. Catecismo Doctrinal, en un artículo de 1846, dice: la Iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo. La palabra domingo no aparece en la Biblia, por lo que las iglesias protestantes están obedeciendo a la autoridad de la Iglesia Católica. Esta afirmación es contundente, porque estaríamos concluyendo que la actual Iglesia Cristiana Evangélica Protestante, que sigue dando culto en el día del domingo, está bajo la autoridad de la Iglesia Católica Romana Apostólica y no bajo la autoridad del Creador. Debemos preguntarnos, como creyentes en Yeshua y en la Biblia, después de caminar en la historia, ¿realmente la Biblia autoriza cambiar la ley? Veamos qué dice la Escritura. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Elohim hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Elohim, para que delante de él teman los hombres. Malaquías 3:6, porque yo Adonai no cambio. Salmos 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por lo que podemos concluir que el cambio del día de Shabbat al primer día de la semana fue algo fuera de la Biblia. Fue por la influencia de Roma para adorar en el mismo día en que se veneraba al Sol Invictus, por decreto de mandamientos humanos, y se estableció por la Iglesia Católica. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.